Dios, esperamos que todos podamos ser bendecidos en esta mañana de sábado. Siéntanse todos bienvenidos y vamos a estudiar, por la gracia de Dios, hoy esta conferencia Peligro en el sótano 3 de nuestro hermano Arnaldo Sánchez. El propósito de esta conferencia en esta mañana es mostrar el peligro que se corre al ceder a la depresión y cómo salir de la misma. ¿Ok? En una carta que dejó escrita una señora en Chicago llamada Judro, dijo: no puedo soportar ni un día más de soledad. No tengo amigos, no recibo cartas, nadie me llama por teléfono, no soporto más. Fue la nota que escribió esta señora de 55 años de edad. Y después de dejar aquella nota, la señora se sentía deprimida y la llevó a tomar una mala decisión. Y se lanzó del 12º piso. ¿Qué fue lo que lo llevó a esa depresión a aquella mujer? Y sin darse cuenta, aquella mujer comenzó a descender hasta llegar al sótano 3, por así decirlo. Hermanos, que existen momentos en la vida de cada ser humano donde el ser humano desea la muerte. El ser humano se siente tan deprimido, tan triste, tan solo, que sencillamente desea morirse. Se desahucia. Ajá. Que tendrá ganas de vivir. Pero fíjense que en la Biblia encontramos a hombres de Dios que también desearon morirse. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Moisés, allá en el libro de Números 11:15, dice el registro sagrado de la siguiente manera: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés en un momento de su vida deseó morirse, hermanos queridos. Pero no solamente Moisés, Jonás también en un episodio de su vida, en el capítulo 4 de Jonás, en el verso 8, Moisés también deseó morirse. También deseó morirse. Pero Jeremías también deseó la muerte por desesperación. Cuando vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 20, 14 al 18, también por desesperación, este siervo de Dios también deseó morirse. Pero, hermanos, cuando vamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, verso 4, encontramos también a un profeta Elías, que por la depresión, por su preocupación, porque lo estaban persiguiendo, porque él pensaba que había quedado solo, también deseó morirse. Y queridos, a partir de ahora, en esta presentación de esta conferencia de esta mañana, vamos a llamar a esa desesperación, a ese peligro, lo vamos a llamar sótano. Aquellas personas que un día desearon morirse, vamos a llamarlo sótano. Hermanos, Elías llegó al sótano 3, al lugar de desesperación más bajo donde deseó la muerte. Moisés, Jonás, Jeremías también así lo sintieron. Pero hay ciertos síntomas que nos indican cuando hay depresión. Y quiero mencionar algunos de ellos. Sensación persistente de tristeza o vacío. Cuando hay alguna sensación de persistencia, de tristeza o vacío,
estamos en un síntoma de depresión. Cuando hay pérdida de intereses en las actividades comunes, hermanos, hay síntomas de depresión. Cuando hay fatiga persistente, entonces hay síntomas de depresión. Cuando tenemos problemas para dormir, hay síntomas de depresión. Cuando hay dificultad para concentrarse y tomar decisiones, también hay síntomas de depresión. Cuando nos sentimos inútiles, sentimos que no somos útiles para nada, hay sentido de inutilidad. Entonces, queridos, hay un síntoma de depresión. Cuando el enemigo presenta en nuestras mentes pensamientos de suicidio, hermanos queridos, hay síntomas de depresión. Cuando hay llanto irreprimible, entonces podemos decir que hay síntomas de depresión. Y queridos, la depresión cobra un alto costo. Pero tenemos un Dios amante que nos quiere y no quiere que sucumbamos en las garras de la depresión. La gente deprimida invariablemente hace tres cosas para deprimirse aún más. Y esto por lo general convierte un caso, nos convierte en casos de melancolía, nos ponemos melancólicos, nos ponemos tristes y nos lleva a esas etapas que podemos decir antes de llegar a la decisión más terrible que llega el ser humano de quitarse la vida. Suceden varias etapas. Entra primero esa depresión y podemos llamarla en el sótano 1, que es la inacción. No hace nada, se toma pasivo. Es comprensible, por supuesto, que la depresión por lo general nos roba la energía. Nada parece tener valor. La depresión hace sentir a la persona desdichada y perdida. Hay una cita en el libro Mente, Carácter y Personalidad que dice: el cuerpo entero está diseñado para la acción, no para la inacción. La inacción es causa fecunda de enfermedades. ¿Para qué está diseñado nuestro cuerpo? Para la acción. Hermanos queridos, para la acción. Tenemos que estar activos, tenemos que estar haciendo algo. No podemos quedarnos inactivos, y más cuando hay depresión en nuestra vida, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos con problemas, cuando nos sentimos con lucha, con sinsabores. Tenemos que entrar en acción. La inacción es causa fecunda de enfermedades. Cuando nos quedamos inactivos, empieza a desarrollarse las enfermedades. Yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela era una mujer activa. Y en el momento que ella cayó en cama, entonces vino la inacción. Por eso el Señor no quiere que nos sumergamos en la inacción. El Señor nos presenta una alternativa. Y esa alternativa que presenta el Señor a través de su palabra, dice claramente el libro de Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿A qué nos invita el Señor? Hermanos, a encomendarle al Señor todas nuestras obras. Nos sentimos tristes, encomendémonos al Señor, pongámonos en acción a hacer algo y encomendemos todo nuestro obrar al Señor. Y entonces dice el Señor que nuestros pensamientos serán ¿qué? Serán afirmados. Queridos, esto quiere decir que nuestras acciones pueden afectar nuestras emociones. Nuestras acciones afectan nuestras emociones. No te sumerjas en la inacción. Tan pronto como la depresión comienza a apoderarse de nosotros, entonces tenemos que cambiar el cuadro. Respiremos profundamente. Y entonces dejemos de lado todos los pensamientos negativos que comienzan a apoderarse de nosotros mismos
y entonces hagamos algo positivo para cambiar. Fíjense que el libro de Filipenses 2, 12 y 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que cuando vienen los pensamientos negativos, cuando viene la inacción, cuando viene la depresión, el Señor quiere que entremos en acción, que hagamos algo positivo. ¿Qué podemos hacer positivamente? Vamos a mirar por la ventana, vamos a leer una flor, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a tomar agua, vamos a escribir algo del Señor y nos vamos a poner en acción, y el pensamiento negativo automáticamente va a desaparecer. Dice la mensajera del Señor: la mente ociosa está llena ¿de quién? De Satanás. Está llena de Satanás, hermano. Por eso no es bueno que los jóvenes, ni los adultos, ni los ancianos estemos ociosos. Cuando nos quedamos en inacción, nos quedamos quietos y vienen los pensamientos malos que el enemigo quiere poner sobre nosotros para que hoy la juventud tome malas decisiones. ¿Qué preocupación tengo con este departamento? Casi que semanalmente o día por cada 3 días hay un muerto, porque se quita la vida, porque entró en desesperación, porque dejó una carta, porque no tuvo trabajo, o porque lo dejó su mujer o lo dejó su compañero, y se quita la vida, se ahorcan, se envenenan. Pero gente joven también, pastor. Gente joven, estamos hablando de gente que no llega a 20 años. Por eso el Señor presenta una alternativa. Cuando llegamos a la inacción, podemos decir estamos en el sótano 1, pero el Señor quiere que salgamos de la inacción, que entremos en actividad para que nunca lleguemos al sótano 2, porque llegar al sótano 2 es el punto del aislamiento, es quedarnos aislados. Una persona deprimida hace para deprimirse aún más y entra en el aislamiento. Permanece en cama, no desea salir de la casa. Y queridos, prácticamente podemos decir que corta toda relación con los demás. Y se entiende que esta reacción, cuando la persona se siente melancólica, simplemente no quiere ver a nadie. Pero queridos, este aislamiento representa un problema. Sí, le está dando, como así decirlo, la entrada a Satanás, para que se le acerque, porque lo va a encontrar débil. Por eso debemos buscar inmediatamente una alternativa. Y miren, ¿cuál es la alternativa? Vamos a ir a la palabra de Dios, porque tenemos que buscar a alguien que pueda entender el problema, alguien que pueda escucharnos y ayudarnos. Y nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando nos sentimos tentados a cerrar todas las puertas y a correr todas las cortinas, la palabra de Dios en el libro de Hebreos 3:13, la primera parte, vamos a leerla. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, animarnos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. No podemos aislarnos. No podemos estar en inactividad. Tenemos que entonces recurrir a la ayuda. Nuestro hermano, nuestro amigo, y entrar entonces en esa ayuda de los unos por los otros. Animaos los unos a los otros. Y entonces el plan de Dios es que las personas se apoyen los unos a los otros.
que nos consolemos los unos a los otros con el consuelo de Dios. Y entonces así nos vamos a estimular los unos con los otros y rompemos con ese aislamiento que conduce a las personas a una profunda depresión. No podemos encerrarnos, tenemos que abrirnos, tenemos que conversar, tenemos que hablar los unos a los otros. Y cuando lo hacemos, entonces el Señor va a dar la alternativa de auxilio. ¿Alguien puede leer 1 Tesalonicenses 5:11? 1 Tesalonicenses 5:11. Ahí dice, animados los unos a los otros, ¿no? Y exhortados los unos a los otros. Pero vamos a leerlo. 5:11. Sí, por favor. Rápidamente, alguien que le dé lectura. Acá. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor? A animarnos los unos a los otros y a exhortarnos los unos a los otros cada día, como dice el versículo 13 del capítulo 3 de Hebreos. No podemos quedarnos entonces aislados en inacción, sino que tenemos que entrar en acción, salir del aislamiento y entonces poder avanzar. Hay personas, queridos, que no solamente se han quedado inactivas, sino que han entrado en el aislamiento y llegan a lo que hoy podemos decir el sótano 3. Llegan los pensamientos negativos a su ser. Y de ahí la importancia cuando los jovencitos andan desorientados, las jovencitas, hermanos, poder orientarlas cuando entran en ese punto de inacción, mente ociosa, taller del enemigo. Cuando llegan las jóvenes y los adultos al aislamiento y no hay una orientación, no buscamos tratar de romper con ese aislamiento y conversar con ellos. Hermanos, llegan al sótano 3 y llegan los pensamientos negativos. Y llegar a esos pensamientos negativos, donde llegan muchas personas, llega la melancolía, se agrava la situación y es quedar atrapado en la maraña de los pensamientos negativos. Y entonces vienen muchas veces las decisiones que ninguno quisieran tomar, ¿no? Y ya no hay respeto por la vida. Y entonces nos decimos a nosotros mismos que nadie nos ama, nos decimos que nuestro trabajo es horrible, nos decimos que nada vale la pena, y todas esas cosas generalmente no es que la vida sea tan oscura o lóbrega, es nuestra perspectiva la que es tan oscura y lóbrega. Y entonces toman las malas decisiones. Es decir, nosotros mismos como que nos autodestruimos. Sí, en pocas palabras. Por eso tenemos que orarle al Señor, salir de la inacción, salir del aislamiento, que el Señor reprenda los pensamientos negativos que puedan posesionarse sobre la vida de un creyente o la vida del ser humano, y entonces buscar una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Hermanos queridos, podemos cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra perspectiva, porque como decía Proverbios 17:22, lo leímos al inicio. ¿Sí recuerdan? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué pasa? Seca los huesos. El corazón alegre es un buen remedio. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si lo dice la palabra de Dios, es veraz. Si estamos alegres, si estamos activos, si no hay pensamientos negativos, no entramos en depresión, entonces el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, dice, va a secar los huesos. Podemos darnos una buena dosis del remedio necesario. Y tan solo haciendo afirmaciones gozosas, Pablo fue capaz de superar la melancolía y escribió cuando estaba prisionero en una mazmorra romana. Le escribió allá a los filipenses, en el libro de Filipenses 4:4. Y qué momento terrible estaba pasando el apóstol Pablo. Metido en la cárcel de más adentro, en una mazmorra, donde toda la cochinada de los presos, allí estaba él, sus pies colocados en el cepo.
Y sin embargo, a pesar de ello, escribió a los filipenses y les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué momento terrible el que pasó este hombre. Y sin embargo, a pesar de ese momento terrible en el cual él pasó, ¿qué dijo? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. A pesar de los momentos terribles que podamos pasar en nuestra existencia, el Señor nos invita: regocijaos. Cambiando nuestra perspectiva, queridos, entonces, en lugar de abrazar las antiguas ideas, pensaríamos así: tengo algunos amigos que cuidan de mí. Hay algo en mi trabajo que podría ser desafiante y gratificante. La vida está llena de posibilidades. En vez de pensar negativamente, cuando no decimos que no tenemos alguien que nos ame, cuando decimos que nuestro trabajo es horrible, cuando decimos que nada vale la pena, entonces en perspectiva y alternativa podemos ver: tengo algunos amigos que cuidan de mí. Hay algo en mi trabajo que podría ser desafiante y gratificante. Y la vida está llena de posibilidades. Dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 499, y Ministerio de Curación en la 185, dice: muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Hermanos, qué terrible, porque muchas enfermedades son el resultado de nuestra depresión mental, de las penas, de la ansiedad, del descontento, del remordimiento, de sentimientos de culpa y desconfianza. Y estos menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Y dice un poquito más la mensajera del Señor: no hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar. Hay gente que ha caído en la depresión y es la enfermedad más fructífera, la causa más fructífera de enfermedades. Y hoy mucha gente está muriendo por esto. Queridos, debemos ascender del sótano 3, salir de allá abajo, de ese fondo donde estamos, por la gracia de Dios. Y surge una pregunta: ¿cómo generar algún tipo de pensamiento positivo cuando estamos en el sótano 3, cuando estamos deprimidos, cuando sencillamente caímos en pensamientos negativos, estamos aislados, estamos inactivos? Y hay un poder mayor, que ese poder mayor quiere elevarnos de ese sótano profundo donde muchas veces hemos caído. Y dice la palabra de Dios que nuestro buen Dios nos ha dejado pensamientos, nos ha dejado precisamente muchas afirmaciones positivas en la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 2:14 para que veamos cómo Dios nos ayuda a obtener la victoria en Jesús. Alguien que nos lea 2 Corintios 2:14, Efesios 3:20 y Romanos 5:5. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Amén. Entonces dice: mas a Dios gracias, ¿por qué? Porque nos ayuda a obtener la victoria ¿en quién? En Cristo Jesús. La victoria de Jesús puede ser nuestra victoria cuando le damos la oportunidad al Señor para que nos haga diferente. Pero como dice Efesios 3:20, ¿qué quiere Dios? Dios quiere ir más allá de nuestra petición. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Mucho más abundante de lo que pedimos. Él quiere darnos las cosas, quiere darnos la fuerza, quiere darnos la capacidad de poder avanzar y glorificar el nombre del Señor. Y Romanos 5:5, ¿cómo dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Gloria a Dios. Entonces no estamos solos, queridos. Tenemos el Espíritu Santo. Y esta es la perspectiva que Dios desea que tengamos. Ciertamente vale la pena vivir
Porque Cristo nos puede conducir a través de un proceso triunfal. No hay obstáculo que pueda detenernos o desanimarnos, porque Dios puede hacer inmensurablemente más de lo que pudiésemos pedir o imaginar. No necesitamos sentirnos jamás aislados o abandonados, porque Dios puede derramar su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo. El Señor prometió que iba a estar con nosotros para siempre. Él se fue, pero dijo, dejaré otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre, hasta el fin del mundo. Así que, queridos, vayamos al Señor, y el Señor entonces nos va a dar fuerza para que tengamos alas como águilas. Y que el Señor nos dijo en el griego, en el 2 de Corintios 2:9, en el original griego, el Señor dice, mi gracia es suficiente para ti. La gracia del Señor en el versículo 9 del capítulo 12 es suficiente para nosotros. Por eso tenemos que apropiarnos de la gracia del Señor. Ilustrar esto podemos hablar de aquel granjero que mientras escuchó una detonación y al seguir caminando encontró un águila muerta. Algún cazador furtivo era el responsable de ese hecho. Y cerca del cuerpo del águila observó un risco en el cual difícilmente se divisaba algo que podía ser el nido del águila. Tomando la decisión de verificar si había algún polluelo, subió la peña, pero solo encontró un huevo cálido. Lo tomó con cuidado y lo llevó a su granja. Allí colocó debajo de una gallina que estaba clueca y que empollaba, colocó el huevo de aquella águila. Los días pasaron y salieron los pollitos, que eran muy bonitos. Y por último salió un aguilucho. Los pollitos al verlo exclamaron, ¡qué feo! Los días fueron transcurriendo y nuestro aguilucho debió aprender todo lo referente a las leyes del gallinero. La gallina y el gallo no deben volar más de 2 metros de alto. Debió aprender a escarbar con sus patas y picotear el suelo. Lamentablemente, cuando escarbaba, ensuciaba a todos sus hermanos. Estos, molestos, fueron a quejarse con mamá gallina. No queremos jugar con nuestro hermanito. Él no sabe jugar y además es muy feo. Nuestro amigo aguilucho comenzó a sentirse muy triste y descendió al sótano 1 y entró en inactividad. Ya no escarbaba con sus patas porque tenía tan grandes sus garras que echaba tanta pantano que llenaba a sus hermanitos. Así que entró en el aislamiento. Entró en la inactividad. Ya no escargaba, ya no quería comer, ya no quería salir al patio. Procedió entonces a descender al sótano 2 y se aisló de sus compañeros. Se puso a un lado. Ya no quería estar cerca de las otras aves del corral. No quería abrir el pico para nada y apenas para suspirar. Y sin darse cuenta, descendió al sótano 3. Y entraron en su mente pensamientos negativos. Los pensamientos negativos embargaron su mente. Nada tiene sentido. Nadie me quiere. No valgo la pena. Quiero morirme. Y estando en ese pensamiento, escuchó un sonido que hizo vibrar su corazón. Y el sonido volvió a repercutir. Misteriosamente su corazón latía con más fuerza. Sus plumas se erizaron. Era un pillido que por alguna circunstancia misteriosa le resultaba familiar. Salió al patio y vio en las alturas el vuelo de un ave majestuosa. Por allí preguntó emocionado al gallo, que era anciano del corral: ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso que se escucha en los aires? Y el anciano del corral le contestó: es un águila, es un ave brillante, pero tú perteneces a la familia de las gallinas, así que vuelve a tu lugar.
Ese día volvió muy inquieto al lugar donde se había retraído. No estaba dispuesto a permitirse, a pertenecer o permanecer en ese sótano 3 más tiempo. Y al siguiente día, muy temprano, volvió a escuchar el pillido. Salió al patio y extendió sus alas, 2 metros de envergadura. Dirigió su vista al cielo. Y enseguida todas las aves del corral empezaron a murmurar, a ver que comenzaba a batir sus alas. Y comenzó a ascender 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, 1,80 m. Y de repente, de allí no pasaba. No puedes hacerlo. Pero el aguilucho siguió ascendiendo 4, 10, 15, 50 metros y encontró el aire caliente que eleva. Y en ese momento la retina, la membrana que protegía de los rayos solares el ojo del águila, se activó. Y allí nuestro amigo comprendió que no era una gallina, sino que era una majestuosa águila. Se activó y allí nuestro amigo sobrevoló y llegó a las alturas. Queridos hermanos, queridos amigos, no sé cuánto tiempo pensamos seguir en el sótano 3. No sé cuánto tiempo caímos nosotros en el sótano 1 o en el sótano 2. Pero no sé si ya descendimos al lugar más bajo como la gallina y nos aislamos como aquella águila. Pero queridos, fuimos creados para volar. No somos de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y el Señor quiere que nosotros podamos un día ir a las alturas. Porque Él dijo, yo te haré subir sobre las alturas y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No somos de este mundo. Si estamos tristes, si estamos en inacción, si estamos en depresión, vayamos, corramos al Señor Jesús y digámosle, Señor, toma mi vida. Es fácil estar feliz y animado cuando nos va bien en todo sentido, pero no es tan fácil cuando decae el ánimo y parece que todo el mundo quisiera deprimirnos. Es entonces cuando uno necesita más aferrarse de Dios, para no abandonarse en la duda y en la desesperación. Cuando estamos en la hondonada, elevemos la vista y subamos de nuevo a las alturas. Salgamos de ese sótano y entreguemos al Señor nuestras vidas. Emerjamos de ese sótano C3 y recuerden que dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El versículo 31 es una promesa para cada uno de nosotros. Los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas. Y no solamente dice eso, dice levantarán alas